Mi familia me pidió asistir a la cena de Navidad, pero solo para que me encargara de todo. El invierno siempre había sido un recordatorio físico de lo solo que me sentía cada diciembre. Mientras todos parecían envolverse en el brillo cálido de las decoraciones festivas, yo, Alexandra, me recogía en mi pequeño departamento en las afueras de Portland, Oregón. Mi refugio habitual contra el desinterés constante de mi familia. No era que me despreciaran, era casi peor, yo era la nota al margen, el apéndice que todos olvidaban citar. Mi familia, mi madre Renata, mi padre Bruno, mi hermano Ismael, mi hermana Daniela, y el patriarca autoproclamado de la estructura familiar, mi tío Benito. Celebraban Navidad como si fuera una especie de junta privada a la que solo se accedía con acciones preferentes. Y yo nunca poseía ninguna. Los años anteriores habían sido una sucesión de mensajes enviados a última hora, o, en muchas ocasiones, el silencio total. Pero ese año algo parecía distinto. El mensaje de texto llegó a principios de noviembre. No venía de mi madre, sino de mi hermano Ismael, el socialmente aspiracional. Alex, ¿qué plan tienes para Navidad? Estamos pensando hacer algo en grande este año. Tío Benito dijo que quiere tener a todos juntos. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Con 35 años, era la primera vez en más de una década que recibía una invitación auténtica, no una obligación ni un recordatorio de compromiso. Era una inclusión real. Respondí casi de inmediato, intentando disfrazar la emoción que me inundaba. Nada definido. Suena bien, Ismael. Su siguiente mensaje, un audio breve, terminó de sellar mi esperanza. Perfecto. Queremos que sea la mejor Navidad posible. Te hemos extrañado, Alex. La frase te hemos extrañado quedó suspendida en mi cabeza durante días. Una oleada de emoción casi me hizo llorar. Al fin, por fin, parecía que me habían visto, que me recordaban, que nuevamente era parte del círculo. No era solo una celebración, era la validación que llevaba años esperando. La reunión sería en la casa de mis padres, una propiedad amplia y elegante en un barrio acomodado de Lake Oswego, que siempre había tenido más el ambiente de una oficina ejecutiva que el calor de un hogar. Mi ilusión duró exactamente una semana, hasta que la lista de necesidades comenzó a aparecer. La primera solicitud vino de mi madre, Renata. Alex, querida, dijo con esa voz suave que solo usaba cuando pedía favores caros. Estoy totalmente saturada con los preparativos. Y tu tío Benito insiste en que todo quede impecable. Tú tienes la camioneta más espaciosa y el mejor gusto, ¿podrías encargarte de comprar las carnes premium? Necesitamos un pavo grande y un jamón ahumado importado. El presupuesto es de $600, pero no te preocupes si te pasas. Se refería a mi dinero, claro. Asentí, intentando convencerme de que me estaban confiando algo importante. Claro, mamá, yo me encargo. El problema fue que el pavo y el jamón que pedían superaron rápidamente ese monto. Terminaron costando casi $950. Pagué la diferencia, diciéndome que estaba invirtiendo en mi propia bienvenida. Pocos días más tarde, fue Ismael quien llamó. Su esposa, Emily, estaba a punto de dar a luz en febrero, por lo que él afirmaba estar a tope con gastos. Alex, ¿crees que puedas ir a la tienda de importación y comprar los adornos? Benito quiere que todo tenga un estilo rústico elegante. Te doy una tarjeta con $350. La tarjeta tenía $61 disponibles. Tuve que usar la mía para cubrir los casi $480 faltantes. Él prometió transferirme la diferencia cuando Emily y yo ordenemos nuestras cuentas. Promesa que jamás cumplió. Las obligaciones seguían acumulándose. Mi hermana Daniela, que vivía aún con mis padres, añadió otra tarea. Alex, necesito un favor urgente. El vino es mi responsabilidad, pero no puedo moverme porque estoy cuidando a Emily, ya sabes, está embarazada y Marcos está de viaje. Tío Benito pidió un vino tinto de colección y varias botellas de espumoso. El presupuesto es $800. Los vinos costaron $1,250. Le envié la foto de los recibos. Su respuesta fue un simple emoji de pulgar arriba. Perfecto, Alex. Te lo pago en enero.
La deuda emocional y económica crecía sin pausa. Mis padres, mi tío Benito y mis hermanos parecían estar coordinando entre ellos para convertirme, una vez más, en la combinación perfecta de chofer, compradora, proveedora y empleada de logística. Y para entonces ya llevaba gastados más de $1,700 de mi propio bolsillo. La última gota llegó directamente de mi tío Benito, el verdadero arquitecto del evento. Era un hombre con estándares tan altos que rozaban lo maniático. Me llamó con su voz firme y cortante. Alexandra, revisé la lista completa. Veo que compraste los postres en Sweet Magnolia Bakery. Excelente. Ahora, sobre el servicio del día 24. Describió sus instrucciones como si estuviera hablándole a su asistente personal. Necesito que llegues a las 8 de la noche. Te vas a encargar de montar la mesa principal con las piezas de plata, las copas de cristal, los centros florales, calentar las entradas, encargarte del pavó, inyectarlo cada hora y, por supuesto, servir las bebidas. También debes quedarte al final para ayudar con la limpieza general. Eres la única que tiene tiempo y sabe dónde está todo en la cocina de tus padres. No me estaban invitando. Me estaban reclutando. Pero no como invitada, como su mayordoma, chef particular y chofer, todo en una sola persona. Y, para colmo, estaba pagando por ese privilegio. Me quedé en silencio, sintiendo como la indignación subía por mi garganta como ácido. Alexandra, ¿estás escuchando?, preguntó él, impaciente. Sí, tío. Te escuché, murmuré con los dientes apretados. Perfecto. Todos estarán ocupados socializando. Es bueno que tú seas tan diligente. La palabra diligente era el disfraz que mi familia usaba para decir tonta útil. En ese momento, la ilusión que había sostenido se pulverizó. Vi con claridad brutal que mi presencia no era un acto de cariño, era una solución práctica. Yo no era un miembro de la familia. Era un recurso disponible, un cajero automático con piernas, un vehículo sin conductor. La noche del 23 de diciembre hice las últimas compras, 10 libras de hielo y arreglos florales. Mi SUV estaba tan llena que parecía hundirse bajo el peso de los vinos, el pavó, el jamón, los postres, las cajas de regalos que yo misma había elegido para los hijos de Ismael, y que nadie me había pagado. Mi casa parecía un depósito de la Navidad ajena. Antes de dormir, hice un inventario mental. Pavó y jamón, $950, pagados por mí. Adornos y luces, $480, pagados por mí. Vinos y espumoso, $1,250, pagados por mí. Postres y panadería, $370, pagados por mí. Total invertido, $3,050. Más tiempo, gasolina, estrés, y años de abandono acumulado. Me senté allí, observando las cajas que contenían la Navidad perfecta para ellos. Mi cuenta bancaria estaba casi vacía. Mi esperanza, devastada. Y una palabra resonaba: basta. El 24 de diciembre, debía recoger a mi tío Benito a las 7:30 de la mañana, comprar verduras frescas, levantar a Ismael, a Emily embarazada y a sus hijos a la 1 p.m., y luego cocinar, servir y limpiar. Mientras me duchaba, miré mi reflejo. Mis ojos estaban hundidos, cansados. ¿Qué estoy haciendo? ¿De verdad estaba a punto de pasar Navidad trabajando de rodillas para gente que ni siquiera pagaría la gasolina? Salí del baño con una claridad casi dolorosa. Tomé el celular y busqué el contacto de Benito. Estuve a un segundo de llamarlo, pero no. Ellos no merecían ni siquiera una explicación. Me vestí, pero no con ropa bonita para servirles, sino con jeans y una camiseta común. Abrí la puerta, tomé las llaves y comencé a cargar la camioneta, solo que esta vez, la dirección era otra. Todo lo que había comprado, lo que yo había pagado, terminó guardado de forma segura en la parte trasera del vehículo. Incluso los adornos que Daniela me había dado para que los llevara. A las 7 de la mañana, mi teléfono vibró. Benito. Alexandra, ¿estás en camino? El tiempo es crucial. Miré el mensaje, y no respondí. Entré al auto, encendí el motor y abrí el GPS.
pero no introduje la dirección del aeropuerto. Puse una ruta completamente distinta. Una carretera costera que se alejaba de Portland. Y de ellos. A las 7:35 de la mañana, Benito llamó. Ignoré la llamada. Luego vino un mensaje de voz lleno de enojo. Alexandra. Mi vuelo ya aterrizó. Contesta inmediatamente. Yo solo seguí manejando. A las 8 de la mañana, mensaje de mi madre. Alex, ¿qué pasa? ¿Benito está furioso cuando traes las carnes? No me falles. A las 8:30 de la mañana, mensaje de mi padre. Hija, llámame ya, ¿dónde están los vinos? A las 9 de la mañana, ya estaba a casi 2 horas de la ciudad, el sol subiendo entre los árboles, y conmigo viajaban un pavo de 20 libras, 11 botellas de vino, un jamón premium y $3,000 en comida y regalos que ahora eran, legalmente, míos. Apagué el teléfono. El silencio no era soledad. Era alivio. La Navidad de mi familia estaba destinada a convertirse en un desastre monumental, y yo no estaría allí para servirles ni un vaso de agua. El sonido del motor de mi SUV acompañaba el amanecer de esa Nochebuena, mientras mi teléfono permanecía apagado en el asiento del copiloto. Por primera vez en muchos años, respiraba sin sentir una cuerda alrededor del cuello. A las 10 de la mañana, me detuve en un pequeño pueblo costero en Newport, Oregón, lejos de las autopistas y del ruido. Encendí el teléfono unos segundos. La bandeja de entrada explotó. 5 mensajes de mi tío Benito. 3 llamadas perdidas. Benito. Esto es inadmisible. Estoy varado en el aeropuerto. Si no llegas en 20 minutos, llamaré a la policía. ¿Dónde están el pavo y los postres? 7 llamadas de mi madre, Renata. Un audio lleno de histeria. Alex, por favor. El pavo, el jamón, todo. No hay nada aquí. Daniela dice que no puede ir, que tiene que ayudar a Emily. Vuelve ahora mismo. Es Navidad. 2 textos agresivos de mi hermana Daniela. Si arruinas esto, Ismael va a tomar medidas legales por lo de los adornos. Necesito que recojas los regalos de los niños. Un mensaje de mi padre, Bruno, el más revelador. Alex, ¿por qué nos haces esto? ¿Quién se encargará de la cena? Ya no hay tiempo para comprar nada. Estás abandonando tus responsabilidades. Tus responsabilidades. Para ellos, eso era yo, un recurso que debía funcionar sin descanso. Leí el mensaje de mi padre una última vez, como quien observa un objeto que pronto dejará de tener importancia. Sentí una calma extraña, casi fría. No había ni una sola palabra preguntando si estaba bien. Ni una muestra de preocupación auténtica. Solo reclamos, exigencias, órdenes. Bloqueé a todos. Arrojé el teléfono sobre el asiento y continué manejando por la carretera bordeada de pinos. El único lugar donde podía pasar la Navidad era aquel donde la única persona obligada a cuidarme fuera yo misma. Encontré un hotel boutique con cabañas frente al océano. Un sitio silencioso, acogedor, con olor a madera y sal. Al llegar a recepción, dije: quiero una cabaña por una semana. El recepcionista, un hombre mayor de barba blanca y voz tranquila, me sonrió. Bienvenida. Parece que planea una celebración elegante. Necesito usar el refrigerador industrial. Traigo un pavo enorme y un jamón que deben mantenerse fríos. Él asintió sin juzgar. Mis planes eran, de hecho, enormes. Pero no para 10 personas ingratas. Para mí. Mientras marinaba el jamón en silencio, la ciudad de donde venía se sumía en un caos absoluto. Mi ausencia había provocado un terremoto y se hizo evidente inmediatamente, gracias a mi tío Benito. Al no ser recogido, tuvo que contratar un taxi privado festivo que le cobró más de $280, y llegó enfurecido a casa de mis padres. Allí se topó con la realidad. No había carnes. No había vinos. No había postres. Renata, mi madre, entró en pánico y trató de buscar alternativas, pero todas las tiendas gourmet estaban cerradas o completamente vacías.
No pudo encontrar nada más allá de panecillos duros y verduras sueltas. Mi padre, Bruno, que tanto había insistido en el orden, tuvo que recurrir a una tienda de conveniencia abierta por guardia festiva. En vez de vino tinto de colección, regresó con cajas de vino barato estilo Tetra Pak. En lugar del pavó de alta calidad, llevó 2 pollos congelados estándar. Para cuando Ismael, Emily, embarazada y agotada, y sus hijos llegaron, el ambiente era tan tenso que se respiraba. Sin mí, no tenían transporte. Tuvieron que usar un servicio privado que les cobró $410, lo que destruyó el supuesto plan de ahorro de Ismael. La mesa estaba desnuda. El árbol, mal decorado. La comida, insuficiente y pobre. Tío Benito perdió el control. Comenzó a gritarle a mi madre y a Daniela, acusándolas de incompetentes. La escena fue tan escandalosa que los pocos invitados que habían logrado llegar empezaron a irse discretamente. Ismael enfrentó la humillación final cuando sus hijos le preguntaron: ¿Dónde están nuestros regalos, papá? Los regalos, esos que yo había comprado con mi dinero, estaban en el maletero de mi SUV, camino al mar. Daniela, presionada por Benito, terminó admitiendo que su excusa de que debía ayudar a Emily era una mentira. En realidad, estaba ocupada con problemas económicos y no quería cargar nada del evento. Las tensiones explotaron. Los secretos salieron a la luz. Las acusaciones volaron por toda la sala. La Nochebuena colapsó. No había armonía. No había banquete. Solo gritos, recriminaciones y comida lamentable. Mientras tanto, yo, a kilómetros de distancia, vivía lo que sería la primera Navidad en paz de mi vida. En mi cabaña frente al mar, el ambiente era totalmente distinto. El sonido rítmico de las olas y la brisa fría de Oregón acompañaban mi tranquilidad. Encendí música suave, abrí una de las mejores botellas de tinto y comí el jamón como si fuera un pequeño ritual de libertad. No tuve que servir a nadie. No tuve que limpiar nada ajeno. No tuve que soportar comentarios hirientes. Dormí profundamente. El 25 de diciembre, me desperté tarde, sin alarmas, sin exigencias. Preparé café, descorché una botella de espumoso y salí al balcón a contemplar el mar grisáceo del invierno. Los regalos que Ismael decía que eran para los niños, juguetes caros que yo misma había elegido y pagado, los empaqué y los llevé a un refugio infantil local. No los guardé para mí. Simplemente no quería que siguieran atados a mi dolor. Me sentí ligera. Libre. Completa. Mientras tanto, en casa de mi familia, la tormenta apenas comenzaba. Mientras yo disfrutaba del aire salado y la paz de mi cabaña en Newport, la situación en Portland seguía deteriorándose. La Navidad que mi familia había intentado controlar como si fuera un proyecto corporativo se había convertido en un espectáculo de caos, y, por primera vez, no era yo quien estaba sosteniendo la estructura. La humillación pública que vivieron circuló rápido entre vecinos y conocidos, especialmente después de que mi tío Benito publicara un mensaje airado en redes sociales. Algunos familiares egoístas arruinan la tradición por irresponsabilidad. No me nombró, claro. Pero todos sabían a quién se refería. Ese mensaje abrió una caja de Pandora que no esperaba. La gente empezó a comentar, no sobre mí, sino sobre la toxicidad evidente de mi familia. Comentarios sarcásticos, preguntas incómodas, mensajes indirectos. La imagen de familia perfecta que tanto defendían se resquebrajó frente al escrutinio público. Daniela, quien había evitado ayudar con la excusa de tener que asistir a Emily embarazada, terminó siendo expuesta por Ismael sin querer, en medio de la tensión. Él dejó escapar que ella había perdido un apoyo económico importante en la universidad y que llevaba meses mintiendo para no asumir gastos en casa. La discusión terminó de forma tan violenta que la vecina más cercana llamó para preguntar si todo estaba bien. Los secretos que siempre se habían enterrado bajo la alfombra salieron a la luz por completo. Mi madre, Renata, estaba devastada. No por mí, sino por el ridículo social que había enfrentado. Sin mi ayuda, su reputación, construida sobre apariencias y cenas perfectas, se desmoronaba. Mi ausencia la dejó sin su herramienta principal para mantener su vida social activa. Sin mi auto, sin mis compras, sin mi presencia servicial, era incapaz de sostener la imagen que tanto cuidaba. Mi padre, Bruno,
quedó sin un objetivo al cual echarle la culpa. Por años me había usado como excusa para justificar los fracasos de Daniela, pero ahora tuvo que enfrentar la realidad. Su hija había perdido la beca y vivía en casa sin contribuir porque él nunca quiso poner límites. La tensión financiera lo obligó a presionarla a buscar un empleo de medio tiempo. Ismael y Emily enfrentaron la peor parte. Él llevaba meses ocultando que estaba en problemas legales por un mal manejo de fondos con unos clientes. El escándalo navideño, sumado al post de Benito y al hecho de que los adornos que yo había comprado estaban acompañados de recibos con mi nombre, hizo que uno de sus socios dudara de su integridad. Esa duda detuvo un acuerdo importante que habría sido su salvación económica. Perdió casi $120,000 en un trato que se cayó por completo. Y se vio obligado a vender su casa en Beaverton para cubrir deudas. Mi tío Benito, el tirano organizador, terminó el año nuevo internado en observación tras una fuerte indigestión causada por la cena improvisada que mi madre trató de preparar como solución de emergencia. El pavo que jamás llegó lo persiguió simbólicamente hasta el hospital. La soledad lo golpeó con una fuerza que nunca imaginó, pues nadie quiso acompañarlo después de la escena que había armado. Mientras toda esta cadena de desgracias se desataba como un dominó inevitable, yo, florecía. Al regresar a la ciudad una semana después, con el mar aún en mi piel y la mente más clara que nunca, supe que ya nada sería igual. Cambiaría por completo mi manera de existir. Lo primero que hice fue modificar mi número de teléfono y mi correo electrónico. Después preparé varias cartas certificadas, una para cada miembro de mi familia. Las envié con acuse de recibo, para asegurarme de que las recibieran. La carta decía, entre otros fragmentos: asterisco a Bruno, Renata, Ismael, Emily, Daniela y Benito. Adjunto copias de los recibos que demuestran que pagué personalmente un total de $3,050 en artículos destinados a la cena navideña. Dado que el servicio no remunerado que se esperaba de mí fue cancelado por decisión personal, y considerando que la mercancía quedó en mi posesión como compensación legítima por daño emocional y financiero, considero saldada cualquier deuda hacia esta familia. No busco reembolso. Busco paz. Cualquier intento de contacto será considerado acoso. Atentamente. Alexandra. Nunca respondieron. Intentaron buscarme en redes, enviaron mensajes indirectos, intentos de disculpas disfrazadas de reproches, e incluso pedidos económicos. Daniela escribió preguntando si podía devolverle al menos el dinero de los adornos. La bloqueé. La vida, con su sentido de justicia impecable, se encargó del resto. En ausencia de mi energía, mi tiempo, mi dinero y mi autonomía, la estructura que mi familia tanto presumía se vino abajo lentamente. Mientras ellos lidiaban con las consecuencias de años de manipulación, yo estaba construyendo la vida que siempre había querido. Con calma, organicé mis finanzas. Ahorré. Inicié un pequeño negocio en línea enfocado en consultoría de eficiencia y organización personal. Una ironía deliciosa, considerando el caos logístico que siempre había manejado por ellos. El negocio creció rápidamente. Y con él, mi vida. Conocí a Luis y Marta, dos amigos que aparecerían como lo que siempre busqué, una familia elegida. Los conocí en una red de emprendedores. Él era desarrollador, cálido y con un humor sencillo, ella era diseñadora gráfica, directa, auténtica y libre de pretensiones. Me valoraban por quien era, no por lo que podía hacer o comprar. Un año después, llegó la siguiente Navidad. Y por primera vez, no tenía miedo. No tenía obligaciones. No tenía pendientes. Ni pavo que cargar. Ni familia que satisfacer. Luis llegó con un guiso casero simple pero delicioso. Marta trajo galletas de jengibre hechas por ella misma. Decoraron conmigo mi departamento, pequeño y tranquilo, con luces suaves, un árbol modesto y adornos que realmente tenían significado. Nada era perfecto. Todo era real. Nos reímos. Contamos anécdotas. Yo les compartí la historia del pavo fugitivo, mi escape triunfal, y ellos se reían conmigo, no de mí. Brindamos con una botella de espumoso que había guardado del año anterior. Por la paz, la libertad, y por los mejores $3,050 que he gastado en mi vida,
dije. Luis levantó su copa y añadió. Y por la Alexandra que ya no sirve, sino que elige. Miré por la ventana. El frío afuera no dolía. Yo estaba envuelta en un calor que ninguna luz importada podría igualar. La familia no siempre es sangre. A veces es elección. A veces es escape. A veces es reconstrucción. Mi karma fue la felicidad. El de ellos, simplemente llegó. El invierno siguiente llegó con un aire distinto, casi simbólico. Mi vida, que antes giraba alrededor de expectativas impuestas por personas que jamás me habían dado un espacio real, ahora respiraba a su propio ritmo. Y esa libertad recién adquirida se hacía sentir en cada pequeña decisión diaria. Por primera vez en mucho tiempo, diciembre no me provocaba ansiedad. Las luces que otros colgaban no me recordaban carencias, sino elecciones. Mis elecciones. En aquellos días, mi negocio ya había despegado. Trabajaba desde una oficina pequeña pero luminosa en el centro de Portland, un lugar que pagaba yo, con dinero que por fin venía de mi esfuerzo y no de mi necesidad de agradar. Las reuniones con clientes eran agradables, no porque yo necesitara aprobación, sino porque había aprendido a valorarme sin permiso ajeno. Luis y Marta se habían convertido en pilares de mi nueva vida. Celebrábamos pequeños logros, planeábamos proyectos conjuntos y compartíamos momentos sencillos que jamás había experimentado con mi familia biológica. Ellos no buscaban servirse de mí, compartían conmigo, y eso era suficiente para sanar partes que yo pensé que se habían apagado para siempre. Mi familia biológica, mientras tanto, se había desvanecido de mi día a día. A veces aparecían intentos indirectos de comunicación a través de cuentas nuevas o mensajes anónimos, pero todos terminaban filtrados y bloqueados. Cada intento de contacto reforzaba mi decisión, la distancia era protección, no castigo. Había nights en las que me detenía a pensar si extrañaba algo de ellos, aunque fuera un fragmento diminuto. Pero cada vez que lo hacía, la memoria regresaba a la claridad de aquel 24 de diciembre, la mañana en que me elegí a mí. Ese recuerdo se convirtió en una brújula emocional. Y entonces llegó la segunda Navidad con mi nueva familia elegida. Mi apartamento estaba tibio y decorado con adornos artesanales que Marta y yo habíamos hecho juntas una semana antes. Luis cocinaba en mi cocina como si fuera su casa, mientras yo ponía música suave y organizaba un mantel sencillo pero hermoso. Ninguna servidumbre, ninguna exigencia, ninguna expectativa de que yo resolviera todo. Solo nosotros tres. Mientras la comida se calentaba, nos sentamos en la sala, envueltos en mantas mientras compartíamos historias del año. Ellos me contaron lo difícil que había sido para Luis encontrar equilibrio en su trabajo y lo mucho que Marta había crecido como diseñadora. Yo les compartí mis pequeños triunfos, mis errores y mis aprendizajes. En un momento, sin querer, una memoria fugaz de mi antigua familia apareció, una mesa llena de tensión, voces elevadas, órdenes disfrazadas de favores. Luis me observó y preguntó con suavidad. ¿Estás bien? Asentí. Sí. Solo pensé en algo, que ya no me duele. Y era cierto. El pasado ya no era una herida abierta. Era un capítulo cerrado, archivado, sin rencor. Esa noche, cuando servimos la cena, un guiso sencillo y perfecto, Luis levantó su copa y dijo. Por la familia que se construye. Marta añadió. Por elegirnos sin obligación. Y yo completé. Por haber entendido que el amor nunca debe pedirse como limosna. Chocamos nuestras copas. El sonido fue suave, casi íntimo, pero para mí significó más que todos los brindis que alguna vez compartí en aquella casa llena de apariencias. Miré por la ventana. Afuera caía una nevada delgada, iluminada por las luces cálidas de las casas vecinas. Y por primera vez, ese paisaje no me hacía sentir que estaba mirando desde afuera. Ahora pertenecía. No por sangre, sino por reciprocidad. Mi vida había cambiado de raíz. Yo había cambiado. Mis límites habían creado espacio para una versión de mí que antes no conocía. No necesitaba más explicaciones, ni confrontaciones, ni disculpas que nunca llegarían. Mi cierre no vino de ellos, sino de mí misma. El último pensamiento que tuve esa noche, antes de reír con Luis y Marta por cualquier tontería, fue simple.
A veces perder una familia es la única forma de encontrar una. Y así, con un sorbo de espumoso y una calma cálida en el pecho, supe que mi historia ya no estaba marcada por el abandono sino por la autonomía. Mi karma era la paz. El de ellos, era aprender a vivir sin alguien a quien siempre dieron por hecho. Mi vida, por fin, era mía.